iniciar este conversatorio y hacerlo lo más ameno posible. Damos la bienvenida al doctor Mauricio. Él está a cargo del área de integración de humanidades de las diferentes facultades de la Corporación Universitaria Republicana. Entonces, para que te conozcan, no sé si te invito aquí al frente un segundito. Bien, buenas noches a todos y a todas. Yo me llamo Mauricio Prada, vengo de la Universidad del Bosque del Departamento de Humanidades y la Facultad de Educación a acompañarles en la implementación del Departamento de Humanidades. Estoy trabajando de la mano con el doctor Barbosa y pues es muy agradable compartir. No puedo compartir todo el tiempo que quisiera, pero les agradezco la bienvenida. Todos han sido unas personas especiales conmigo y espero que disfruten y reflexionen a partir de este tipo de eventos. Muchas gracias. Entonces damos la bienvenida al doctor Barbosa, jefe del área de humanidades, tendrá su intervención, al doctor Jesse Vargas y al doctor René Moreno, nuestros conferencistas del día de hoy. Por favor, recibámoslos con un fuerte aplauso. Palabras a cargo del doctor Héctor Barbosa. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en esta oportunidad. Gracias al profesor Jesse Vargas por estar con nosotros con su grupo. Usted tiene 5 cursos, pero en este salón no caben los 5 cursos, pero hay poquitos. Ofrecieron también la presencia de estudiantes de otras carreras, de otras universidades. Agradecemos la presencia de todo el doctor Mauricio. Muchísimas gracias por acompañarnos. Al doctor René que nos va a colaborar con una reflexión sobre la sociología jurídica práctica, la de la vida cotidiana. Pero esto solamente cuando los estudiantes 4 que van a hablar, porque este evento es organizado por los estudiantes de la jornada de la mañana y de la noche. Hoy corresponde a la jornada de la noche. Agradecemos la presencia de los medios de comunicación. Agradecemos al doctor Veranda que está acompañándonos aquí como momento de ceremonia y lógicamente la presencia de ustedes. Yo escribí unas palabritas aquí para iniciar esto. Dice: primer encuentro de estudiantes de Sociología Jurídica, jornada diurna y nocturna, Corporación Universitaria Republicana, Bogotá, noviembre 1 del 2018. La sociología jurídica debe ofrecer sus aportes teóricos, metodológicos y conceptuales al derecho desde una perspectiva interdisciplinaria y complementaria. A los 219 años de la Revolución Francesa, a los 208 años de la independencia de Colombia, a los 150 años de la fundación de la Universidad Nacional de Colombia, a los 100 años del movimiento de los estudiantes de Córdoba, Argentina, a los 50 años del mayo del 68, tanto en Europa como en América, a los 27 años de la Constitución de 1991 y a los 19 años de la fundación de la Corporación Universitaria Republicana. Son, entre otras, de las efemérides de la historia de los momentos claves de participación de los estudiantes en búsqueda de vientos de libertad, igualdad, fraternidad e inclusión, como las marchas que han hecho en las 3 oportunidades del último mes en Colombia, los estudiantes que están pidiendo que se dé el recurso para la educación pública en Colombia. Los estudiantes de Sociología Jurídica de la jornada diurna y nocturna de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana, respaldados por el área de humanidades de la Facultad de Derecho de nuestra institución, con el eslogan de las humanidades al derecho, convocan a los pares académicos de nuestra alma mater e invitados especiales de otras instituciones de la capital de la República a este primer conversatorio de sociología jurídica con el ánimo de poner la sociología y las humanidades en general al servicio de las gentes. Las humanidades están para servirle al hombre y el derecho debe estar al servicio de la humanidad.
Si el humanismo es manifestación de las humanidades, entonces los derechos del hombre deben estar respaldados por los valores y principios del buen comportamiento humano. Todas las disciplinas humanas deben apoyar al derecho para que éste pueda ayudar a ordenar una sociedad en convivencia humanizada. La historia, la economía, la antropología, la filosofía y la sociología del derecho, o la sociología jurídica como otros la llaman, todas deben estar ofreciendo sus aportes al derecho desde una perspectiva interdisciplinaria y complementaria. El conocimiento de lo humano es fundamental para la investigación y determinación de lo jurídico. Sin embargo, el humanismo y las humanidades han sido un dilema que ha ofrecido momentos difíciles a través de la historia y las diferentes culturas del mundo. Los humanistas y las humanidades siempre han sido mal interpretadas por ciertos sectores de la sociedad. Muchos representantes del espíritu humanista y promotores de las humanidades han sufrido el implacable, entre comillas, rigor de la ignorancia, la incomprensión y la barbarie. Es necesario insistir en que los valores y principios de la convivencia y respeto a la diversidad nacen y se forman desde el hogar, la primera infancia, la educación orientada desde la escuela, el colegio, la universidad, lo cual sirve para la formación holística de los buenos ciudadanos que necesita el siglo XXI. Por todo lo anterior, podríamos decir aquí que en estos momentos aciagos de la sociedad colombiana, latinoamericana y mundial, es necesario que las universidades formen a sus estudiantes como personas íntegras, con valores cívicos, de convivencia, comprensión y respeto a los demás. Se requieren ciudadanos con el perfil republicano que sean humanistas, igualitaristas, amables, solidarios, críticos, deliberativos, participativos, propositivos, líderes, incluyentes, ambientalistas, respetuosos de la ley y del Estado social de derecho, profesionales idóneos que valoran y practican lo públicamente transparente por encima de lo individual. Se busca entonces la formación de unos profesionales del derecho con visiones modernizantes sobre las interpretaciones de los conceptos jurídicos que se ajusten a las nuevas realidades de un mundo cambiante, para lo cual se necesitan nuevos profesionales de la docencia y la investigación en el campo de la sociología del derecho. Se espera que con este primer encuentro de sociología jurídica de la Corporación Universitaria Republicana, que está avalada por las directivas, la Rectoría, el Consejo Académico y la Vicerrectoría Académica, como también la dirección de la Facultad de Derecho, que se espera que este primer encuentro de sociología ayude, oriente a los profesores, a los asistentes, para que entiendan que la sociología jurídica está a propósito de las necesidades de los tiempos modernos que exigen la calidad de formación integral de los profesionales del derecho y las ciencias jurídicas en nuestro país. La jefatura del área de humanidades de la Facultad de Derecho de la Corporación Universitaria Republicana se siente orgullosa de contar entre su familia académica con estudiantes y docentes como ustedes y nosotros, que por su propia iniciativa proponen y llevan a cabo eventos con excelente calidad académica y humana, como el que se realiza en este momento, aquí, en este primer encuentro de estudiantes de sociología jurídica de las jornadas diurna y nocturna. Bienvenidos todos y gracias por estar con nosotros. Damos la bienvenida al doctor Jesse Vargas. Él es profesor del área de humanidades y nos va a acompañar con su presentación. Por favor, doctor Jesse, bienvenido. Sí, buenas noches, muchas gracias. Estamos precisamente en una parte muy importante del desarrollo de la sociología jurídica, en el sentido en que podemos materializar y aplicar la sociología jurídica a través de estos conversatorios y a través también de la participación de todos los estudiantes y de los docentes que nos acompañan. Les doy una bienvenida muy fraternal y solidaria
y espero que el evento se desarrolle con bastante participación a la luz del conversatorio de algunas ponencias como las corrientes sociológicas que han influenciado desde la parte académica de la humanidad desde el siglo XIX, con los aportes del positivismo hasta poder interpretar las teorías modernas y posmodernas de Pierre Bourdieu, y en nuestro caso, digamos, podernos un poco también mostrarnos desde el sentido de la sociología colombiana, la aplicación de la sociología como nos la enseñó nuestro profesor Orlando Paz Borda, y cómo se ha desenvuelto en el contexto jurídico y cómo la podemos interpretar a través de los últimos acontecimientos políticos que se dan a través de la Jurisdicción Especial para la Paz y otros fenómenos sociales que nos aquejan, como el proceso educativo que hace un llamado el profesor Barbosa en cuanto a la participación de los estudiantes. Muchas gracias. Damos continuidad a la ponencia ya de la estudiante Sandra Rueda. Sandra Rueda, siga por favor. Deseamos un fuerte aplauso. Compañeros, mi nombre es Sandra Rueda, soy estudiante de Derecho de segundo semestre, y como lo decía el profesor Jessy, es importante para nosotros en el estudio de la sociología jurídica conocer cuáles son las corrientes sociológicas más importantes desde tiempos anteriores. Entonces tenemos el positivismo, el evolucionismo, el marxismo, la sociología comprensiva, el estructuralismo, el interaccionismo simbólico y el interaccionismo simbólico, y la etnometodología. Quería hablarles un poquito más puntual sobre el positivismo y su principal exponente, que es Durkheim, que gracias a él y a su corriente, nosotros en este momento estamos haciendo una investigación, un trabajo de investigación sobre la JEP. Nos estamos basando en esta corriente sociológica, ya que él propone que el objeto del estudio de la sociología son más los estudios de los hechos sociales. Entonces, con estas corrientes, pues vamos a iniciar este primer. Bueno, sigue por favor Frankie Trujillo. Un gran aplauso para Frankie. Hola compañeros, ¿cómo están? Muy buenas noches. Mi nombre es Frankie Trujillo. Muchas gracias, profe. Yo agradezco de verdad su atención, pero prefiero hacerlo aquí de este lado. Llegué agradeciendo al profe Yesid Duarte, al profesor Yesid Vargas, al profe de igual manera Héctor y al doctor René por acompañarnos hoy de igual manera en nuestra corporación universitaria republicana. Yo en esta noche, ¿cómo estamos de arriba? Bien. Esta noche vengo a hablar sobre la sociología colombiana, específicamente sobre Orlando Paz Borda, sociólogo colombiano, pero más que eso es llegar y la vivencia corta que tal vez tuve en la forma en que lo logré distinguir. Anteriormente en Chocontá, en Saucío, en la vereda de Saucío, logré pues en alguna ocasión llegar y conocer a una persona ya de avanzada edad, prácticamente 6 meses antes de su muerte, ya se distinguía por sus manchas hepáticas y lo que era un pelo ya canoso, y obviamente pues con un conocimiento que seguramente si yo hubiese sabido en ese momento tal vez quién era, le hubiese preguntado un poco más sobre para él qué es una junta de acción comunal, o tal vez él qué pensaría pues de lo que es una sociedad o qué es sociología.
en ese momento pues lo ignoraba. En este momento simplemente pues tengo un vago conocimiento, ¿sí?, de lo que él tal vez llegó e hizo. Trabajé con el representante José Joaquín Camelo Ramos. Él fue representante por Cundinamarca, de por sí los 116 municipios que tiene Cundinamarca, y él es oriundo de Chocontá, Cundinamarca. Él hace un homenaje a Orlando Fals Borda, precisamente porque él fue el pionero, uno de los pioneros de las juntas de acción comunal, que inicia prácticamente en ese municipio, en Chocontá, en la vereda de Saucío, donde llega y de verdad que demuestra que la sociedad sí puede llegar y salir adelante, pues teniendo en cuenta tal vez otras teorías, como tal vez lo que puede llegar a ser el mismo Platón en su momento, donde llega y dice que son los gobernantes los que deben educar, ¿sí? O sea, es decir, él llegaba y Platón no creía en una organización social tal vez democrática, tal vez en una monárquica en su momento, ¿sí?, en su anomía pues de su momento, pero ¿por qué no llegar y esa sociedad colombiana demostrar que sí se puede llegar y salir adelante desde abajo hacia arriba? Algo curioso, bueno, aquí está la biografía del doctor Orlando Fals Borda, es barranquillero, nace el 11 de julio del 1925, fallece el 12 de agosto del 2008, sociólogo colombiano. Algo que tenía él precisamente era, hablaba precisamente de lo que es el territorio, el contexto de lo que es el campo también agrario y de la mujer. Y este contexto pues de la mujer, investigándolo un poco, nace también de su esposa, su cónyuge, doctora María Cristina Salazar, de por sí que viene de una familia de élite en su momento, ¿sí?, candidatos presidenciales. Tiene también otra historia, de igual manera. Ella en su momento iba a ser docente de la universidad, iba a ser docente de la Universidad Javeriana, y con palabras del doctor Fals Borda, dice que en el momento en que se enteran de que era conocida pues de Fals Borda y de Camilo Torres, prácticamente le niegan la entrada en esa universidad y pues deja de serlo, ¿sí? Obviamente pues es como la reflexión que puede llegar a haber en su momento una sociedad, y la que incluso estamos viviendo hoy en día, ¿no?, que es tal vez la exclusión tal vez de algunos sectores. Y es muy interesante que tal vez una persona como yo, uniformado, que en su momento esté hablando sobre el doctor Orlando Fals Borda, que de verdad muy respetuosamente, para mí es un orgullo llegar y hablar de personas que lleguen y se interesen pues desde la base social. Jurídicamente pues, bueno, estoy estudiando Derecho, estoy en segundo semestre y tengo que llegar y llevarlo el contexto jurídico. Las juntas de acción comunal, ¿sí?, tienen un marco legal que está en el artículo 38 de la Constitución Nacional. De igual manera está bajo la Ley 743 de 2002, donde se manifiesta que es una expresión social, organizada, autónoma y solidaria de la sociedad civil. Entonces, yo creo que, bueno, ya como para finalizar y dar de pronto continuidad a este conversatorio, es tal vez llegar y decirle pues a Platón que podemos sacar esto adelante, ¿no? Bueno, muchas gracias. Bueno, abrimos paso a nuestro estudiante con la ponencia de Pierre Bourdieu. Una breve presentación, por favor. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Por aquí nos quedamos todos. Bien. Como primera medida, agradecerles a ustedes, compañeros, por asistir a este conversatorio, ¿no? Sé que para algunos de nosotros tuvimos que aplazar algunas de nuestras clases y los profesores muy amablemente nos dieron espacio de su tiempo, pues para lograr venir a este recinto de nuestro gran claustro universitario. Por primera medida le quiero agradecer al doctor René Moreno, sociólogo, abogado, docente de la Universidad Libre, uno de los fundadores de nuestro claustro, por asistir. Al doctor Antonio Castellanos, director del programa de Derecho. Al doctor Héctor Barbosa, sociólogo, jefe de Humanidades de la Facultad de Derecho. Al profesor Jessic Vargas, sociólogo y profesor de Sociología Jurídica. Al doctor Mauricio Prada,
que ya no está ausente, del Departamento de Humanidades de la Universidad del Bosque, y a nuestro moderador, el profesor y abogado Fabián Velandia, de Constitucional Colombiano. Como ya lo veníamos diciendo, voy a complementar un poco lo que mi compañero Frankie y mi compañera Sandra. Nosotros tenemos entendido que la sociología es la ciencia que estudia el comportamiento del hombre en la sociedad, ¿cierto? Para ese comportamiento, para nosotros, para nuestra carrera, es muy importante saber aplicar la sociología. ¿Por qué? Toda vez que nosotros, o muchos abogados hoy en día son muy exegéticos. ¿Qué es exegético? Son muy ligados a la norma. No ahondamos en el tema, no sabemos por qué se creó, por qué pasó, cómo es el comportamiento del hombre en la sociedad, por qué ocurren los hechos. Solo nos ligamos a el castigo, a lo punitivo en lo penal o a lo ejecutivo en lo civil. O sea, no investigamos a fondo en la unidad de materia de los problemas que tenemos en el día a día como sociedad. El siguiente sociólogo que voy a hablar, que se llama Pierre Bourdieu, ya falleció, es un sociólogo más a nuestros tiempos, no es tan antiguo. Él nació en la ciudad de Tenguin el 1 de agosto de 1930 y falleció en París el 23 de enero de 2002. Fue miembro de la Academia Europea de Ciencias y Artes. Entre sus muchas y magníficas obras tuvo 3 que quiero resaltar para nosotros, para nuestra carrera, como es Pensamiento y Acción, El oficio del sociólogo, y una muy importante que pues de verdad les recomiendo, yo la leí, se llama Poder, Derecho y Clases Sociales. Este sociólogo, para explicarnos el contexto, el problema de todo lo que hemos venido hablando durante este semestre e inclusive el semestre pasado, pues para nosotros que estamos en segundo semestre, empieza con un esquema ordenador dentro de la estructura del Estado, donde el Estado se divide entre campo y agentes. ¿El campo qué es? El campo es donde los agentes interactúan para ser insubordinados o para dominar, ¿me entienden? Un ejemplo, la universidad. ¿Bien? La universidad es el campo de acción de nosotros, es el campo de subordinación, es el campo de aprendizaje, es el campo de conocer a fondo, como lo reitero, la sociedad. Los agentes, con esto no quiero decir los agentes de policía, no, los agentes somos los individuos, las instituciones de la sociedad que dentro del campo procuramos mantenerlo o desequilibrarlo. ¿Me entienden? ¿Vamos bien? Vale, muchachos. Bien. Dentro de este esquema determinamos también 2 conceptos, o sea, del campo y los agentes se derivan 2 conceptos, que es el capital, se me olvida el otro, y el hábitus. El capital, lo que se juega en el campo dentro de los agentes. Por ejemplo, nosotros venimos acá a la universidad. ¿Qué? Dime. Bien. Sí, bien. Algo muy importante. Ampliar nuestro campo de acción social. Yo vengo también aquí a conocer nuevas personas, nuevas ideas que me complementen para terminar de mejor manera mi carrera, ¿cierto? ¿Esto cómo se hace? A través del hábitus. ¿Qué es el hábitus? Lo voy a leer. Son los modos de ver, sentir y actuar de los individuos que, aunque parezcan naturales, son sociales. ¿Cómo así? O sea, lo que yo estoy haciendo, por ejemplo, en este momento con ustedes, esto es natural, ¿no? O sea, hablar, venir acá, exponer nuestros puntos de vista, pero a la vez también es... Por ahí lo dijeron, ¿cómo? Social. Muy bien. ¿Por qué? ¿De qué estamos hablando? De sociología, ¿cierto? Entonces, el hábitus es el modo de nosotros interactuar con la sociedad, no solo naturalmente, o sea, aparentemente no, es natural, pero también es social, y se moldea por estructuras con visión del mundo. O sea, este sociólogo Pierre Bourdieu nos quiso hacer entender, estudiar más a fondo el individuo, toda vez que, como les digo, nosotros tenemos la vaga idea, o muy por encima, de lo que es el derecho. Es más, creo que más de uno, cuando entramos acá a la universidad, no sabemos ni siquiera qué era sociología, ¿cierto? Sociología por allá, hace unos años, fue un programa de humor, pero pues en sí, cuando ingresamos a este claustro universitario, Sociedad. bien. Con Z. Con Z. Para mirar que era un animalito que hablaba.
Ese mismo, este animalito. Muy bien. Este sociólogo, ya fallecido, tiene una teoría que se llama la teoría de la violencia y el poder. Este título puede ser un poco engañoso, porque pues nosotros asociamos violencia con el poder de coerción, con el poder de obligar, como de subyugar a nuestros congéneres o a nuestros participantes de la misma sociedad, pero no. Esta teoría de violencia del poder que nos plantea Pierre es la imposición de la acción pedagógica. ¿Me entienden? Es la imposición de la acción pedagógica que se divide en dos puntos o dos ramas muy esenciales, con una doble arbitrariedad. Les voy a poner un ejemplo. ¿Qué es una doble arbitrariedad? Es como una controversia de una misma idea con relación a lo que nos está planteando Pierre Bourdieu, que es intereses de las clases dominantes. ¿Cuál es el interés de una clase dominante? ¿Cómo? ¿Por qué poder? Mantener el poder, gracias compañero Alejandro. Pero viene la controversia o la doble arbitrariedad de la que nos habla este sociólogo, las relaciones de poder entre las clases. ¿Cómo nosotros analizamos eso? Muy sencillo. Hace poco en una exposición de Constitucional Colombiano nosotros hablábamos de economía. No me acuerdo muy bien puntualmente el tema de la economía. Y siempre, lo voy a hablar en términos antiguos, siempre la burguesía trataba de acomodar la economía, ¿para qué? Para favorecerse solo ellos, ¿cierto? Y los plebeyos, digámoslo en términos actuales, el colombiano de a pie, que siga con sus mismas condiciones menos favorables. La relación de dominancia ahí es que siempre la clase más dominante va a querer dominar más, ¿no? Sobre nosotros, digo nosotros, sobre estratos 3, 2, 1. Esa es la relación de arbitrariedad, porque ellos propenden, según lo que nos explica este sociólogo, ellos propenden una mejoría de la sociedad, pero a la vez no, porque ellos solo quieren, o sea, la clase alta, digamos de alguna manera, la burguesía, ellos quieren el beneficio, pero el beneficio propio, ellos no buscan el bien general, sino siempre el bien particular para ellos, y pues eso va en contraposición de lo que dice nuestra Constitución, ¿no? Creo que lo tenemos muy claro. Estas acciones pedagógicas, esta teoría de la violencia y el poder, se manifiesta principalmente en dos acciones pedagógicas. Ojo, tenemos entendido que esta acción pedagógica la debe ejercer alguien que tenga un poder, alguien que sea un dominante, no cualquier individuo de la sociedad puede ejercer esta acción, ¿no? Y siempre tiene que conocer y tiene que andar en el tema de lo que nosotros estamos hablando aquí, que es el de la sociología, sobre todo del individuo. Pierre Bourdieu abordó mucho el tema del individuo. Por eso es que hablamos de poder dominante, por eso es que hablamos de campo, por eso es que hablamos de agente, por eso es que hablamos de capital y de hábitos, lo que expliqué anteriormente, ¿vale, chicos? Si va perdido me preguntan, yo les soluciono cualquier duda, ¿no? No, sí, puede suceder. Sí, exactamente, bien, Alejandro, sí. El objetivo de esta autoridad pedagógica es inculcar un hábito y lograr un trabajo pedagógico primario. Yo les quiero preguntar, hay dos ramas, el trabajo pedagógico primario y el trabajo pedagógico secundario. ¿Cuál creen ustedes que es el trabajo pedagógico primario? El del hogar. ¿El de qué? El hogar, ¿no? Perfecto. Es el familiar. ¿Puedes subirte, por favor? Sigue. ¿Por qué? ¿Por qué creen ustedes que el trabajo pedagógico más importante es el familiar? ¿Qué son las qué? Las bases, exactamente. Como nosotros somos acá, fue como nos criaron, por decirlo de alguna manera, en nuestra casa. Y para finalizar, el trabajo pedagógico secundario es la educación que nosotros estamos teniendo acá, es la educación escolar. En síntesis, muchachos, yo quiero que entendamos mejor cómo es la sociología, cómo es el estudio, y
Espero que les haya quedado claro. Muchachos, muchas gracias por su atención. Bueno, démosle la bienvenida a nuestra ponente que nos va a hablar sobre cuestiones de género. Por favor, recibámosla con un fuerte aplauso. Bueno, buenas noches para todos y todas. Nuevamente, mi nombre es María Victoria, represento a un grupo poblacional muy minoritario en Colombia, a las mujeres transgéneros, un grupo que históricamente ha sido segregado y, digamos, excluido de muchos escenarios de participación por simple hecho que fue un rol diferente o no encajar en la sociedad como la sociedad lo establece. Sí, nuestro proyecto de investigación va enfocado en identificar esas barreras y esos avances que se ha tenido en la política pública en Bogotá, cómo ha impactado de manera positiva un cambio cultural, cómo entender a respetar que hay otras construcciones e identidades de género diversas, que el género no se comprende mediante lo que es tener debajo de las piernas un pene o una vulva, sino se comprende cómo el ser humano se puede construir y cómo el ser humano puede percibirse en la sociedad mediante el respeto, porque hay que saber que Colombia es un país pluricultural, es un país diverso, donde habitan diferentes pueblos, comunidades, pueblos indígenas, y que también representa la diversidad de nuestro hermoso país como es Colombia y como lo ratifica nuestra honorable Constitución Política de Colombia, en su artículo 13 y en su artículo 16, como uno es el derecho a la igualdad y el derecho a la libre desarrollo de la personalidad. Es reconocer como tal la diversidad de la persona en su multiculturalidad, ¿sí? Sabemos que hay en grupos indígenas, grupos afros, también se ven las personas transgénero y también que transversaliza en todas las políticas públicas, porque no solamente las trans es porque nacemos de moda o porque queremos ser trans. A nadie nos gustaría que nos golpeen en la sociedad, no, a nadie nos gustaría que nos violaran o que nos toque pararnos en Santa Fe o en diferentes escenarios, aguantar, acuestarnos con hombre para poder salir en la sociedad y poder directamente estudiar, porque la gente ve directamente a las personas transgéneros que tienen dos oficios, la prostitución o la peluquería. Esos son los dos oficios históricamente en donde las personas transgéneros no pueden salir de ese escenario, sino que las tienen directamente excluidas. Entonces este es el proyecto que estamos realizando con nuestro docente, que le agradecemos mucho por aportar también desde la sociología jurídica, es entender también cómo trabajamos desde el derecho, no solamente enfocarnos en la normatividad, sino también trabajar con las comunidades, cómo empezar a hacer unas leyes que favorezcan también a unas comunidades y que no las perjudiquen, buscar a lo que llamamos la equidad, porque la igualdad, el término de igualdad hay que ya retirarlo. Ya sinceramente para mí, igualdad hay que retirarlo. Simplemente por el simple hecho de ya haber nacido en un territorio, tengo las mismas garantías y derechos como cualquier ciudadano. No simple hecho por tener una ideología, una raza, ¿sí? Un género, sino que ya tengo las garantías. El Estado debe garantizarme los derechos de participación y las mismas garantías como cualquier ciudadano o ciudadana. Entonces, ese es el proyecto que busca identificar cómo vamos en Bogotá, porque lo pusimos solamente en Bogotá, porque si lo vamos a Colombia, es un macro, identificar las violencias que han vivido históricamente desde el conflicto armado hace 50 años en Colombia, cómo la población transgénero ha sido afectada históricamente por diferentes grupos sociales. No solamente vemos en diferentes municipios como han sido los Llanos Orientales, Arauca, Amazonas, Leticia, Caquetá, diferentes departamentos que han vivido y han sentido directamente la violencia, como también el Chocó, que también ha sentido directamente muy fuerte, digamos, esta violencia. Entonces este proyecto también busca entrar con la antinomia, identificar directamente cómo la normativa de Colombia todavía no está completamente, digamos, estructurada de manera social, que entiendan los comportamientos del ser humano, porque el ser humano es muy diverso, ¿sí? La gente todavía estamos encerrados y encapsulados en seguir lo normativo, lo que es correcto. Ahí viene la moral. Para ustedes, ¿qué es lo correcto? Y para mí, ¿qué es lo no es correcto? Entonces, para mí es correcto ser una mujer de casa y cumplir los roles de cocinar, planchar, ¿sí? O ser un hombre que estoy trabajando y llevo la comida a la casa. No, es directamente cambiar esos roles y ponernos los roles también y los zapatos de las demás personas. Es entender las realidades que tienen esas poblaciones y poner a trabajar a un cambio cultural diferente, ¿sí? A la gente toca un tema muy importante
en las redes sociales a veces me da como risa sobre el tema de la ideología de género. Entonces, ese tema fue un boom el año pasado y todavía sigue este año sobre la ideología de género, que nosotros los vamos a volver a todos transgéneros, LGTBI, no. Lo que buscamos es que se respete, ¿sí? Se respete a trabajar un cambio cultural, porque la sociedad va evolucionando, se va transformando, ¿sí? Nos estamos volviendo a la edad de piedra, ¿sí? Donde las personas directamente no entendemos los comportamientos de la sociedad, no entendemos el comportamiento que tiene una persona, cómo se construye y cómo se puede deconstruir. Es entender cómo la persona, el ser humano, no se clasifica por unos aparatos reproductivos, no se clasifica por el sexo, sino que se clasifica cómo yo puedo ser percibida en la sociedad, pero que me respete. Y hay unos patrones también que es importante, es que yo también empiece a respetar también la otra parte, ¿sí? No es yo exigir por mis derechos, sino buscar una equidad donde también a mí me respeten esos derechos. Entonces este proyecto está encaminado también a identificar esas barreras que tienen esas poblaciones, ¿no? Algunas de esas poblaciones no pueden acceder a la educación por diferentes barreras porque desertan a temprana edad en los colegios. En los colegios directamente sufren un proceso de discriminación muy fuerte, ¿sí? Es que es un tema muy social, ¿no? Muy interesante. Bueno. Cuando a mí me dicen que toquen estos temas, yo me emociono mucho porque es que yo soy una persona muy feminista también, apoyo a las mujeres, pero también apoyo a los hombres también en temas de sus derechos, también, porque también es reconocer también los derechos del hombre también, pero también es salirnos de esa pedagogía universitaria, de estar encerrado en lo mismo, sino salirnos a entender lo que es el ser humano y cómo las leyes colombianas han avanzado en Colombia en temas de garantías de identidad de género, sí, pero también nos estamos retrocediendo un poco porque directamente hay unos retrocesos también en la Constitución, pero hay que trabajar en conjunto desde la educación. Yo siempre he dicho, ya para culminar porque ya me están haciendo así, yo siempre he dicho que la sociología, la carrera de las humanidades y el derecho siempre tienen que ir en conjunto. ¿Por qué? Porque cuando yo unifico las dos, entiendo al ser humano y puedo construir leyes que beneficien a una población y no de beneficio a otra población. Es ponernos en los zapatos de las demás personas. Bueno, amena la charla. Continuamos con nuestro doctor René Moreno, por favor, con su ponencia. Bueno, muy buenas noches. Gracias por estar acá. Creo que es un espacio en donde todos aprendemos, que es lo más importante. Y sobre todo, tener otra visión del proceso de aprendizaje. Porque el proceso de aprendizaje no solamente es que uno habla de clase siguiendo unas lecciones, sino que también es una lección de vida. Por lo tanto, ahí ya estamos hablando de sociología. Y en esa medida, en primer lugar, quisiera felicitar a los estudiantes que han participado hoy, porque tienen el valor de hacer lo que normalmente uno no hace cuando está iniciando una carrera universitaria, y son espacios que hay desde el segundo semestre. Hay que valorar el esfuerzo de los docentes porque ahí construimos y nos formamos, y ahí estamos hablando de sociología. Igual a la facultad, a quienes en este momento representan a la Facultad de Derecho, el doctor Fabián Velandia, porque también desde la dirección de la facultad abren estos espacios, que es un espacio de diálogo, de interacción. Ahí estamos hablando de sociología. Por lo tanto, voy a tratar de hacerlo de una manera muy coloquial, sin quitarle el elemento académico, para explicar qué es sociología, por qué la importancia de la sociología y por qué la sociología jurídica o la sociología del derecho. En primer lugar, miro la gente que está empezando la carrera, otros que son egresados, otros que están terminando la carrera. Pero también miro que hay unos jóvenes, hay unas personas ya con madurez de vida, otros que de pronto están apenas mirando qué hacen con su vida, otros que ya tienen definida su vida. Miro también personas con diferentes orientación sexual,
y eso es sociología. Por lo tanto, la sociología lo que nos ayuda es a describir la sociedad. Lo que estoy haciendo es una descripción, y esa es lo que nos sirve la sociología, es para poder describir. Por lo tanto, es hacer lectura de la realidad, y eso que estoy haciendo es una lectura de la realidad. Nosotros desde el derecho estamos acostumbrados a otras lecturas, a lecturas de normas o textos jurídicos, y la sociología lo que hace es lectura de la realidad. Pero ese es un primer nivel que es eminentemente descriptivo. No tenemos que simplemente ser genios para describir, tenemos que tener la agudeza para poder mirar quiénes son los actores que están en una sociedad. En este momento, para mí, ustedes son, en mi contexto social, lo que estoy describiendo. Sin embargo, ese es un primer elemento para entender la sociedad. Por lo tanto, no solamente la describo, sino que también me sirve para entender esa realidad. Ejemplo, puedo entender por qué en este momento algunos están cabeceando. No es que estén diciendo sí, sino que tienen sueño, ¿no? Porque han trabajado todo el día. Entonces ahí ya no solamente describo, sino entiendo una realidad, ¿no? Otros que vienen jovial porque no tienen más que hacer en el día, entonces buscan el espacio. Entonces ahí no solamente describimos, sino entendemos. Y ese segundo elemento sirve para explicar. Entonces la sociología describe, comprende y explica la realidad social. Pero ahí sería una parte ya prescriptiva. Cada uno explica de su percepción de esa realidad. Y para eso sirve la teoría sociológica. Porque cada teoría me permite explicar una realidad. La misma realidad tiene diferentes significados de acuerdo a la teoría que aplique para explicar esa realidad. Por lo tanto, siendo la misma realidad, por eso encontramos diferentes interpretaciones. Ya no de textos legales, sino de realidades sociales. Pero esa sería una concepción de la realidad que sería simplemente sin que uno se comprometa en ese contexto social. Pero la sociología, desde mi perspectiva, tiene que cumplir un papel protagonista. No solamente describirla, comprenderla y explicarla, sino que tiene que transformarla. Y en esa medida, todos somos actores sociales para transformar la realidad en que vivimos. Y eso es lo más importante. Por eso, aplicado al derecho, utilizo una frase que el derecho tiene que ser un instrumento de cambio social. Porque el derecho, ahora, desde las facultades de derecho, estudiamos las normas o los sistemas legales desde la lógica interna del derecho. Por lo tanto, estudiamos las normas, la interpretación de las normas, qué es lo que regulan las normas del derecho civil, del derecho penal, del derecho laboral. Y la sociología, ahora aplicada al derecho, es una mirada externa al derecho. Por lo tanto, cuando hablamos de sociología jurídica, examinamos o estudiamos un segmento de la realidad. Y ese segmento de la realidad tiene múltiples facetas. Por eso estudiamos sociología política en actores del poder. Estudiamos sociología de la educación, sociología de la familia. Cada vez hay unos conceptos de la sociología que se aplican a objetos particulares. Y en este caso voy a referir a una especie de análisis de la sociedad que es sociología del derecho. Como es una mirada externa, por lo tanto la pregunta es, ¿qué hace la sociología jurídica? Desde esa perspectiva, la sociología jurídica lo que hace es examinar qué papel juega el derecho dentro de una sociedad. Por lo tanto, no miramos el contenido interno, sino una mirada externa del derecho. Y nosotros, esta generación, nos tocó vivir un drama, un caos en el derecho. Por lo tanto, algunos que tienen esa vivencia, apenas otros que tienen el sueño de ser abogados, van a enfrentarse a una realidad que de pronto, si me siguen, pueden cambiar de carrera por la realidad en que nos correspondió vivir. Y esa realidad que nos correspondió vivir es un análisis sociológico del derecho. Cómo nos miran desde afuera, el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, ese segmento de la realidad, para determinar el contenido del objeto de la sociología del derecho o la sociología jurídica, tiene que ver con los actores sociales
que tienen que ver cuando resolvemos conflictos a través de un instrumento que es el derecho. Y esos actores sociales es cuando alguien acude a que se le resuelva un problema. Es decir, voy a utilizar un término, los justiciables, las personas que quieren que se les solucione un conflicto utilizando el derecho. Pero desde el otro lado, ¿quién está? La administración de justicia, los jueces, que son los que tienen que decidir, utilizando el derecho, la resolución de conflictos. Y en el otro aspecto estamos los abogados, que somos los mediadores para representar a las partes para la solución de los conflictos. Por lo tanto, en esa realidad voy a hablar de actores sociales aplicados al derecho. Y eso es sociología jurídica. Cómo nos ve el conjunto de la sociedad esos actores. Cómo nos ven a los jueces, cómo nos ven a los abogados y cómo ven a aquellos que piden que se les resuelvan los conflictos, es decir, que se les haga justicia en términos de lo que ellos buscan. Y ahí empezamos a mirar que a eso se refiere la sociología jurídica y en particular a una especie dentro de la sociología jurídica que voy a denominar la sociología judicial. Hoy estamos en esa crisis en donde no hay legitimidad en la justicia, donde los ciudadanos no creen en la justicia, donde los ciudadanos no creen en sus jueces, donde los ciudadanos no creen en los abogados. Ahí es donde señalo que tenemos que reflexionar y pensar, bueno, si esa es la realidad que vivimos, no podemos sumergirnos en ella, sino tenemos que comprenderla, tenemos que explicarla, pero lo más importante, transformarla. Y ustedes que están ingresando son los llamados a transformar esa realidad que vivimos. Y ahí empiezo a señalar el término de abogado. Abogado viene de un término griego que significa advocatus, con dos partículas. Ad es para, y vocatus, llamados. Nosotros somos llamados para algo. Y somos llamados para defender los intereses de otros. Y en esa medida somos muy importantes para la sociedad porque somos los constructores de relaciones pacíficas en términos sociales. Porque la profesión de abogado tiene que cumplir un papel y ese papel es una función social. Por lo tanto, independientemente que tengan aspiraciones como todos, son legítimas de superarse, en conseguir mejor empleo, mejor bienestar, todos tenemos que cumplir una función social dentro de la sociedad. Y en ese conjunto, como actores, entonces es el reto que tenemos. Ese reto es reivindicar lo que significa ser abogado o participar de la judicatura o para el conjunto de la sociedad. Hoy en día es lamentable que más del 80% de los ciudadanos no creen en la justicia, es decir, hay un mayor indicador de desconfianza en la justicia por encima del Congreso, y eso ya es una catástrofe. En la medida, entonces, que hacemos las facultades de Derecho. Por lo tanto, ustedes, los que están iniciando, tienen un gran reto. Y ese gran reto tiene que ver con que para poderse luego graduar, por ejemplo, los que empezaron el primer semestre del año 2018, ya no tienen la posibilidad como nosotros, que terminamos nuestra carrera, nos graduamos y obtenemos tarjeta profesional. Los que iniciaron en el segundo periodo del año 2018 tienen que graduarse, pero para poder obtener tarjeta profesional, presentar un examen de estado, pasar ese examen de estado para que ahora sí pueda ejercer la profesión. Eso nadie lo ha examinado, nadie lo ha reflexionado y eso es triste por una razón. Porque el Estado no confía en sus propias instituciones que les ha otorgado registro calificado para formar abogados. Quiere decir que algo no está funcionando, porque los jueces del mañana son los estudiantes del presente. Por lo tanto, ustedes, ese es el reto que tienen en esa transformación de lo que es la realidad que vivimos. Y ahí, utilizando un poco de unos elementos teóricos, los abogados, como les he señalado, jugamos un papel o un rol en la sociedad, como lo hacen los jueces,
Y en ese rol, o en ese papel, tenemos que ser dinamizadores en el ejercicio de la profesión. Por eso, como están en algunos en nivel pequeño, en el sentido de su formación, cuando estudiamos Derecho Constitucional, hablamos de que hay una cláusula constitucional que es Estado Social de Derecho. Eso no es una muletilla, ni es una frase para recitar, sino que hay que darle contenido. Y nosotros, como protagonistas o actores sociales en ese sector de la realidad social, para solucionar conflictos tenemos que ser protagonistas sociales, protagonistas de cambio, contribuir a que haya una convivencia pacífica, contribuir a que los conflictos se solucionen de la manera más eficaz y más eficiente. Si siguen esa línea, lo que estamos haciendo es sociología jurídica, pero fíjense que no tenemos nunca una materia en las diferentes asignaturas que nos muestre la realidad de la justicia. Quizás algunos luego la van a sufrir, la van a vivir por la realidad. Por lo tanto, la sociología lo que nos permite es eso. Por cual yo citaba a Platón, y Platón tiene un mito, y un mito es un cuento, es el mito de la caverna. Nosotros no podemos estar de espaldas a la realidad. Por lo tanto, ustedes tienen que saber cuál es el mundo que van a enfrentar. Hoy en día, casi 300, creo que ya estamos en 350,000 abogados con tarjeta profesional, y el 50% nos quedamos en Bogotá. Por lo tanto, eso es sociología jurídica. ¿Cuál es el mundo que nos espera? ¿Cuál es esa competencia de los abogados que vamos a estar allí en el diario, vivir para tener un espacio para cada uno de nosotros? Por lo tanto, en esa competencia, como en los mercados, ¿quién sobrevive? Los mejores. Por lo tanto, tenemos que cualificarnos, tenemos que prepararnos para competir en un mercado que es un mercado salvaje, que sálvese quien pueda. Y esa es la realidad del mundo de los abogados. Pero igual, si miramos otro escenario de actores del derecho, que es la judicatura o los jueces, ¿por qué los jueces, los ciudadanos no tienen credibilidad en la justicia? Que es otro actor social. Entonces, ahí empezamos a mirar y nosotros nos gastamos muchos semestres estudiando términos procesales, pero que en la práctica no se cumple. Eso es sociología jurídica. Eso que nos lleva a explicar por qué hay morosidad en la justicia, por qué no hay credibilidad en la justicia, por qué hay tantas formalidades en el derecho y obtenemos fallos que pueden ser en derechos pero no en justicia. Por lo tanto, ahí empezamos a entender y a explicar que la sociología, más que explicar el derecho, sirve es para entender, comprender qué papel cumple el derecho en la sociedad. O sea, ese conjunto de normas cumple un papel en la sociedad. Y ese papel, para el cual fue diseñado esas normas jurídicas, luego ha perdido eficacia. Por lo tanto, al perder eficacia, no ha cumplido el cometido para el cual se hicieron las normas. Razón por la cual las personas prefieren solucionar sus conflictos buscando otros mecanismos diferentes al derecho. Y nosotros, como Facultad de Derecho, pues tenemos que reflexionar, pero tenemos que decir que eso hay que cambiar. Porque el derecho, si lo estudiamos y se expiden las normas, es para que tenga aplicación, tenga eficacia, pero también tenga un alto grado de aceptación en la sociedad. Por lo tanto, una sociedad que no cree en un sector importante de esa realidad social, que son los jueces, ya es una sociedad que carece de un fuerte elemento democrático, porque la democracia no se mira solamente por el sistema electoral, sino que las sociedades se miran su grado de democracia también cómo resuelven sus problemas. Cuando se resuelven los problemas, ¿a través de qué? De acudir a la jurisdicción para que a través de esta, de manera civilizada, terminemos los conflictos. Y ahí empezamos a construir esa realidad que es caótica, porque finalmente, ¿quién sufre las consecuencias? Si no hay credibilidad en los abogados, no hay credibilidad en los jueces, el justiciable, o sea, el ciudadano. El ciudadano que acude a la jurisdicción, a los jueces para que le resuelvan los conflictos y tardan años en resolver un conflicto, ese solo hecho
independientemente que quitemos problemas de corrupción, ya deslegitima la justicia en nuestro país. Esos componentes es de sociología jurídica. ¿A quienes estamos mirando? Con ese pequeño ejercicio. Actores sociales. Actores sociales en términos de la aplicación del derecho. Por eso, en este pequeño ejercicio lo que estoy hablando es de sociología jurídica, pero dentro de la sociología jurídica un campo específico que es la sociología judicial. ¿Cómo son los actores de quienes acuden a los jueces para resolver los conflictos? Pero la sociología jurídica no es solamente sociología judicial, que es la aplicación del derecho ante la jurisdicción. Pero también la sociología jurídica que estudia el papel de la ley o el papel de las normas en el conjunto de la sociedad. Por lo tanto, ya no miramos el contenido de las normas penales civiles, sino para qué papel cumple el derecho. El derecho es ordenador. El derecho también dentro de la sociedad es castigador. El derecho dentro de la sociedad también es preventivo. Por lo tanto, lo que miramos es más allá de la lógica interna del derecho. Y cuando eso hacemos, empezamos a reflexionar si las leyes que son aprobadas eran importantes expedirlas o si por el contrario nos falta reflexionar cómo debemos regular ciertas materias. Y ahí empezamos a citar un ejemplo. Si conserváramos la bigamia como un delito, pues, si así nomás no existen cárceles para mantener a las personas que son procesadas, imaginen la bigamia, y así muchos comportamientos. Por lo tanto, la sociología jurídica es tan importante que es la reflexión sobre qué comportamientos o acciones sociales deben de ser reguladas por el derecho. Por lo tanto, el derecho, voy a afirmar una posición personal, el derecho responde a unas pautas sociales y depende las pautas sociales de quienes quieran establecer normas, regulan actividades que de pronto para la mayoría no son importantes, sino solo para un sector de la sociedad. Y como abogados, entonces nos dedicamos a hacer lecturas, como algunos lo señalaban de sus compañeros, a hacer lecturas dogmáticas, exegéticas, y no en contextos sobre los cuales se producen las normas. En esa mirada es más importante no saber las normas, porque estamos en una facultad de Derecho, hay que saberlas, pero tenemos que ir más allá. ¿Cuál es el origen del hecho social que introduce normas? Porque las normas a veces son el resultado de hechos sociales y otras normas se anticipan a los hechos sociales. Voy a citar un ejemplo histórico. Cuando por primera vez surge la aviación en el mundo y alguien le dio por secuestrar un avión, no sabían por qué lo iban a juzgar, porque ese hecho nunca se había dado en la realidad. Por lo tanto, años después se tipificó esa conducta como piratería aérea. Es decir, que el derecho fue consecuencia de un hecho social. Sin embargo, para citar otro de actualidad, un hecho social de esta realidad que vivimos, número de accidentes múltiples causados por personas o conductoras irresponsables con sustancias o alcohol, conducían y generaban accidentes. Consecuencia de esa realidad social, una norma, cual sancionatoria para quienes conduzcan en estado de embriaguez. Fíjense que hay una ley que es consecuencia de una realidad social. La sociología no estudiaría qué dice el artículo de la ley. La sociología del derecho, en este caso específico, que mira las consecuencias de la aplicación de esa ley. Disminuyeron los accidentes de tránsito, disminuyó la atención del servicio de salud, disminuyó la atención de la fuerza pública en accidentes, mientras en vez de estar dando seguridad tiene que atender controlando personas embriagadas. Fíjense que entonces la sociología jurídica es un campo que tiene que ver más con la reflexión de nuestra realidad. Todo eso que he señalado tiene algo de importancia. Si reflexionamos nuestra realidad, sería más coherente que desde esos estudios de esas realidades propongamos normas, pero que respondan a las necesidades de nuestra sociedad y no que responda a necesidades de intereses particulares.
Por lo tanto, voy a señalar en términos formales del derecho. Ustedes han aprendido que el derecho, la ley tiene una característica, que es general, que es abstracta, que es impersonal, que es obligatoria y que es coercitiva, formal. En términos reales, la ley no es eso. En términos sociológicos, la ley responde a intereses o sectores particulares de la sociedad que le interesa que se regulen ciertas materias de una manera o de otra. Por lo tanto, ahí empezamos a chocar entre el derecho desde el punto de vista formal con la realidad de nuestra sociedad. Por lo tanto, desde la sociología del derecho nos permite complementar nuestra formación, porque el derecho forma parte de las ciencias sociales. Son disciplinas del mismo campo. Por lo tanto, esa realidad, así que hemos hecho una descripción, tiene diferentes interpretaciones. Y para eso es que sirve la teoría sociológica. Básicamente han citado tres autores: Emilio Durkheim, han citado Orlando Falsborda y han citado Pierre Bourdieu. Tres teorías sociológicas diferentes. Por lo tanto, voy a utilizar un ejemplo como de la gastronomía. Frente a una realidad, cualquier plato típico le doy los ingredientes. Con los mismos ingredientes van a preparar platos diferentes, siendo los mismos componentes. Así es la sociología. Tenemos una realidad y si utilizamos una teoría, teniendo los mismos elementos, el resultado va a ser diferente. Por lo tanto, la teoría me sirve para interpretar esa realidad. Y ahí es donde cada uno entonces empieza a tomar partido, como todo en la vida, por gustos, por preferencias o por convencimiento, cuál teoría es la que me convence más para explicar la realidad que vivimos. Por lo tanto, en la sociología jurídica es tan importante porque nos permite reflexionar lo que estamos haciendo como abogados desde dos componentes: uno, desde el normativo, y dos, lo que hacemos con esa norma, lo que hacemos con esas normas como jueces o como abogados. Y ahí, para utilizar en términos reales lo que quiero señalar, el Código Sustantivo del Trabajo es uno solo. Sin embargo, en términos reales en la sociedad encontramos dos asociaciones de abogados: asociación o colegio de abogados laboralistas al servicio de los trabajadores y colegio de abogados laboralistas al servicio de los empresarios. Y no hay dos códigos, hay uno solo. Por lo tanto, ahí interpretamos la realidad del derecho, esa realidad, utilizando las mismas normas para dos cosas diferentes. Por lo tanto, en términos sociales, eso es lo que hace la teoría. Y ahí, cada uno, de una manera incipiente, pero muy bien, han tratado de describir desde una teoría algunos componentes, pero eso no se aprende solamente en la teoría, sino aplicando la teoría. Por lo tanto, la invitación es que empiecen a reflexionar la teoría para interpretar la realidad. Porque si no, en la vida práctica, ustedes cómo aprendieron a caminar. Ustedes, ninguno hizo un curso ni hizo una especialización para aprender a caminar. Por lo tanto, aquí lo que estoy señalando es que la teoría la tenemos que unir con la práctica. Y voy a citar una frase que me gusta hacerlo, que tiene que ver con una corriente de pensamiento que es eminentemente materialista. Un autor que algunos parecerían que ya no puede uno citar, que en una obra que se llama Empirocriticismo. Y en esta obra, Vladimir Ilich Lenin dice dos cosas importantes. La teoría sin la práctica es estéril. ¿Para qué sabemos tanta teoría si no la aplicamos? Pero para la otra, ¿para qué describo tantas realidades, que hay desigualdad, que hay pobreza, que hay falta de recursos? ¿Para qué sé esa realidad si no la interpreto con una teoría? Por lo tanto, Lenin dice que la teoría sin la práctica es estéril y la práctica sin la teoría es ciega. Por lo tanto, desde esos fundamentos sociológicos, tenemos que unir esos dos componentes, la teoría con la práctica.
y la práctica con la teoría. Por lo tanto, como estamos en una facultad de Derecho, nosotros nos formamos en el derecho en teoría. Por lo tanto, todos vemos las mismas materias. Pero si ninguno ejerce la profesión, entonces aplicando categorías sociológicas, todos estudiaron derechos, pero no son abogados. Porque abogado es el que aplica la teoría a la práctica o al ejercicio de la profesión para la solución de conflictos. Por lo tanto, los que están empezando tienen que empezar en esa dimensión. Que su formación teórica tiene que estar orientada a la acción, que es lo que hace la sociología. Cuando interactuamos, y al interactuar, tienen que estar aplicando lo que están aprendiendo. Porque o si no, se quedan con ese elemento únicamente teórico y sin la posibilidad de aplicación práctica. Por lo tanto, eso que he señalado hoy es únicamente unas reflexiones sobre la aplicación del derecho en el ejercicio de las prácticas judiciales y en la formación de abogados. Y en ese conversatorio muy coloquial, eso no es otra cosa que hacer sociología jurídica. Muchas gracias. Bueno, en esta linealidad discursiva vamos a abrir espacio para ustedes que hagan sus preguntas acerca de las ponencias presentadas por los distintos conferencistas. Por favor, alguien que alce la mano. Para el profe René. Profe, entonces si yo termino mi carrera y me enfoco por otra línea que no sea como trabajar como abogado, pero con los conocimientos que yo aprendí acá, pero dedico mi práctica a otras cosas, ¿no podría decir que yo también podría ser un abogado pero de otra forma diferente? ¿O ahí tendría yo la obligación de estar aplicándola en el contexto judicial para ser un abogado de verdad? ¿O hay que graduarse para ser abogado en principio? Sí. Para ser abogado tiene que dar título profesional. Entonces, lo primero, la formación de abogado va a utilizar a un sociólogo que es Pérez, pero hay una tipología que he desarrollado, digo, abogado en la burocracia pública, abogado en la burocracia privada. Por lo tanto, hay tipologías que he construido una tipología en el ejercicio de la abogacía. Cuando me refiero a que uno tiene que aplicar la teoría, no es necesariamente abogado, litigante o juez. El ejemplo sería cuando han estudiado Derecho y usted coge un taxi y el señor le dice, no, ¿usted qué hace? No, voy a estudiar para que estudie Derecho. Yo también soy abogado, porque yo estudié. Entonces, él estudió Derecho, pero no es abogado, hay que ser taxista. Y si hablamos de Derecho y construimos algo. Entonces, cuando me refiero al ejercicio, es en múltiples facetas en que el derecho se puede aplicar. Bien sea en la burocracia privada, en la burocracia pública, en el ejercicio independiente de la profesión, pero que tenga aplicación sus competencias formativas cuando ejerce en cualquier campo, como asesor, en una empresa privada, como consultor, como juez. Entonces, lo que hace es aplicar la teoría en casos concretos, porque cuando uno tiene nada que ver, simplemente estudió Derecho, pero no aplica la formación de abogado y la práctica. Son dos cosas. Listo. Señorita. Buenas noches. Doctor, pues la pregunta la voy a hacer para que me la responda cualquiera. Pues tiene que ver un poco con lo que hablábamos de que el derecho debe responder a las necesidades de una sociedad y a las actitudes que se adaptan respecto a la sociología, pues que se puede estudiar respecto a lo que se vive día a día. Teniendo en cuenta esto, con la prohibición de la dosis mínima, el Estado, ¿qué está haciendo? Está coaccionando a determinado grupo de adictos o está vulnerando el derecho que tiene el consumidor de adquirir la marihuana, o simplemente está poniendo, prohibiciones morales a una actuación que pues toda la vida ha existido. No sé cómo lo puedo llamar. Entonces son modelos de sociedad. Desde la estructura del funcionalismo, entonces me dice que la sociedad tiene que ser armónica, que tiene que ser coherente y que hay ciertos comportamientos que son conductas desviadas. Desde esa posición
los consumidores se salen de esa sociedad perfecta y son conductas desviadas. Si aplicamos desde ese punto de vista del estructural funcionalismo, la decisión del gobierno es perfecta. ¿Qué es lo que quiere hacer? A conductar a aquellos que se han desviado para que la sociedad tenga una armonía y convivencia. Voy a señalar, desde otra teoría, que sería, ejemplo, la materialista o marxista, dice que la sociedad es antagónica, la sociedad no tiene una cohesión, sino que es dialéctica y tiene diferentes dinámicas, y desde esa explicación la sociedad hay que mirar los conflictos, las diferencias como una posibilidad de cambio. Por lo tanto, desde dos teorías se explica la misma realidad, pero tienen respuestas diferentes. Una aplaudiríamos la sanción, desde la otra no. Hay que mirar solo cuáles son las causas de la drogadicción, cuáles son las causas del consumo y combatir las causas y no penalizarlas. Entonces, dos visiones desde un mismo elemento de la realidad. Por lo tanto, para eso es la teoría. Por lo tanto, ya empiezan a mirar, que es como abogados que decimos, no puede, entonces sanción, nos quedamos con el contenido normativo. Y le aplaudimos porque está sancionando conductas desviadas. Desde la otra teoría que decimos, no, hay que mirar son las causas, entonces tiene que ser más educativo, tiene que ser más formativo y no represivo. Por lo tanto, el derecho, cada uno, lo que señalaba antes. Entonces, la producción de las normas, ¿quién las hace? Cada uno toma su posición como si fuera la posición del conjunto de la sociedad. Y el derecho no es así. El derecho responde a intereses, que es lo que aquí se ve reflejado en esa pregunta. Doctor, entonces teniendo en cuenta, el Estado lo que ha hecho es tomar una teoría finalista respecto al consumo de drogas, retrocediendo un poco en el avance que había hecho respecto a la libertad de formación que tengo como consumidor o la libertad que tengo de adquirir determinada sustancia como la marihuana, y lo que está haciendo es vulnerando derechos, ya que lo que está haciendo es un retroceso para adquirir un beneficio económico. Ahí, como todos son unos pequeños, todavía no llegan, le va a responder como un autor que llama Ronald Dworkin. Ronald Dworkin dice que en el derecho no hay respuestas únicas ni respuestas correctas, sino depende de la posición. Entonces, si uno va a pensar que sí, que hay que reprimir, que hay que... Perfecto, correcto. Yo soy de la posición contraria, que el Estado, más que reprimir, tiene que educar. Y hay que buscar las causas para que eso no se siga multiplicando. Por lo tanto, entonces, un poco para responder, entonces ahí empezamos a mirar por qué son las teorías, por qué responden a realidades diferentes. Y cada uno llega a imponer, desde su perspectiva, decisiones. Por lo tanto, ahí empezamos a mirar por qué es lo polémico. Lo cierto es que los abogados que empiezan a estudiar la ley, sin saber si está bien o no. La sociología sí es explicativa, recuerden tres cosas. Es descriptiva, comprensiva, explicativa y transformadora de la realidad. O sea que depende. Bueno, tengo una pregunta. Buenas noches. Bueno, yo entiendo que la sociología jurídica es descriptiva, ¿sí? Que la sociología es crítica, ¿sí? Entonces, ¿desde qué punto de vista, o mejor, qué tan coordinado es, digamos, estudiar teorías de estas personas que se han mencionado el día de hoy, cuyos estudios se han basado en naciones o en sociedades totalmente diferentes a las nuestras? Entonces, me ha llegado siempre esta confrontación que tengo respecto del estudio de esta sociedad, comparándola con una sociedad totalmente diferente a nosotros y haciendo normas y haciendo estudios que realmente no se han enfocado a lo que es la sociedad colombiana como tal. No, todas las teorías sirven para explicar la realidad, todas las teorías, no importa el modelo social. A una sociedad industrializada, desarrollada, una sociedad agraria, campesina, sirve para explicarla, todas. Pero en particularmente voy a reivindicar una que es en la que me he formado y que tiene que ver con Orlando Falsborg, que es una teoría que es más latinoamericana, que es la IAP, investigación, acción, participación. Uno tiene que investigar su realidad, investiga, acción. Tengo que comprometerme, tengo que vincularme y luego tengo que participar en la transformación, que es parte de lo que estamos haciendo hoy.
nosotros nos comprometemos con ustedes, con sus inquietudes, pero también con una visión, no solamente por estar media hora aquí, para lograr transformar la visión que ustedes tienen de esa realidad. Por lo tanto, para estudiar una comunidad, yo no la puedo estudiar solo en los libros, tengo que ir allá. Ejemplo, quiero estudiar una comunidad, tengo que ir allá. Aquí citaron la prostitución. Yo no puedo estudiar la prostitución solo en libros, en estadísticas. Tengo que ir a los sitios de prostitución, tengo que hablar con las personas que sufren, viven y se explotan. Tengo que mirar esa realidad. Ahí estoy investigando, pero estoy allí actuando, pero también estoy participando para que esas prácticas sean transformadoras. Por lo tanto, América Latina, en particular, esa visión ayudaría a transformar la realidad latinoamericana si aplicamos eso, y es comprometernos, porque uno no puede hacer investigación en abstracto. Como es sociológico, tengo que mirar mi realidad, pero mi realidad tengo que unirme a ella, porque si no estaría por encima y no comprendería realmente tres cosas que siempre digo: el sentir, el pensar y el actuar, porque todos pensamos, sentimos y actuamos diferentes. Por lo tanto, tengo que entrar allá para comprender a otros que sienten, piensan y actúan diferente a mí. Y cuando logro eso, puedo también entender esas realidades. Si me lo permiten, un minutico. En cuanto a tu pregunta, yo sí he encontrado una explicación a un fenómeno, y es un fenómeno político y sociológico. Los paradigmas son patrones filosóficos o estándares morales filosóficos, y son construcciones de Occidente. Toda la teoría del positivismo científico viene de centros de producción: Alemania, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Rusia, etc. ¿A qué voy? Nosotros como comunidad latinoamericana no tenemos, o tenemos una identidad precolombina, si buscamos el derecho, si lo encontramos, pero estamos atados a esa producción científica del centro. Por tanto, la historia y la realidad de la sociedad colombiana o latinoamericana siempre va a estar regulada por esas posiciones científicas. Entonces, ahí hay que discutir mucho el tema, ¿no? Sí, y encontrar cómo, como sujetos, podemos nosotros salirnos de una construcción propia de Occidente. Sí. Nuestro institucionalismo, por ejemplo. Sociología, el sujeto social está por dentro de las instituciones. ¿Qué es un sujeto asocial? Aquel que está por fuera de las instituciones. ¿Y quién creó el institucionalismo? Estos centros de producción, Inglaterra, Francia, un poco ahí como para... Sí, porque digamos es algo que se ve en nuestra sociedad, y algo que decía el doctor René ahorita, que es que dejamos de creer en el derecho, dejamos de creer en nuestra institución jurisdiccional y demás. ¿Por qué razón? Por esto mismo, porque la ley está muy bien hecha y o sea, avala todo, nota todos los derechos, pero realmente no se cumple. No se cumple si es probable porque ese estudio sociológico o esas normas se han hecho apartadas de lo que realmente somos nosotros como colombianos, ya centrándonos o minimizando esto al sector colombiano más. Paradigmas. No se te olvide. Bueno, le damos la palabra al doctor Jesse Vargas. Bueno, sí, yo creo que más que palabras es como un cierre, en el sentido en que pues agradecerles a todos ustedes, al doctor René, a los estudiantes, aquí a las directivas de la facultad, al profesor Barbosa, a los estudiantes que aportaron su saber y su interpretación, su comprensión, esa hermenéutica de que se ha hablado a través de poder comprender las realidades sociales, políticas, económicas, vivir lo que estamos viviendo,
entender la sociedad, entender el mundo, entender las contradicciones, entender el derecho, poder entender ese diálogo de saberes entre derecho y sociología, y poder nosotros a partir de ahí empezar a aplicar de una forma, como decía el doctor René, que entre la teoría y la práctica debe haber, digamos, una capacidad relacional e interpretativa para poderla transformar. Si no es así, estaríamos hablando solamente desde el punto de vista academicista y desde el punto de vista teoricista, y no estaríamos aportando absolutamente nada. Entonces, la sociología jurídica es importante entenderla en el campo de la praxis. Digamos que es una concepción, una categoría marxista, que cuando nosotros combinamos la teoría con la práctica, la volvemos praxis. Y esa praxis es la que tenemos nosotros que realizar a través del mundo académico, profesional y disciplinario. Entonces, de todas formas, muchísimas gracias al doctor Barbosa, y a mi doctora, al doctor René, y a todos los estudiantes. Y de esta forma hemos hecho un ejercicio importantísimo hoy, importantísimo, un ejercicio de transformación, de interpretación, de explicación y de comprensión desde el punto de vista de verdad. Muchas gracias. Finaliza el evento el doctor Barbosa. Primero, nuevamente las felicitaciones y el agradecimiento a los estudiantes del segundo semestre de Derecho y de Sociología. Este encuentro creo que es el primero que se da en Colombia, de estudiantes de Sociología Jurídica. Lo propusimos, nos llevaron la idea, nos acompañaron. En el día lo hicimos en el cuarto piso, porque María Luz hizo en el cuarto piso de la sede hay, lo hicieron 3 grupos del diurno y estuvieron varios jóvenes del nocturno. Aquí también vinieron unos del diurno y vinieron de otros semestres. Muchas gracias a Valentina, a los ponentes, a todos los que han venido de otros semestres. Muchísimas gracias. La propuesta que yo quería tener aquí, en cabeza del doctor Diesti y ustedes los ponentes, yo quiero un aplauso para los ponentes. El segundo encuentro, si Dios quiere, el año entrante, pero que ustedes sean los organizadores, ustedes los que están aquí, sean los organizadores. Nosotros los apoyamos con los de ese momento, pero que ustedes sean segundo encuentro de sociología. Es la única universidad en Colombia que tiene encuentro de sociología jurídica, gracias al doctor René Moreno, que es un excelente sociólogo de la Universidad Nacional. Él es abogado de la Universidad Libre y tiene otros estudios. Entonces, él es un baluarte para nosotros aquí, el apoyo del doctor Diesti con una experiencia investigativa a nivel del Estado, a nivel de universidades, a nivel de la producción de libros, como se tiene encima de la mesa, etc. Aprovechen a esos profesores, porque la calidad de aquí no le envidia a otras instituciones, aunque el precio es más cómodo, y esa es la fortuna, porque esta facultad es la facultad más grande de Colombia en estudiantes, y ustedes son unos personajes muy importantes. Alguien decía que el que no investigaba no tiene derecho a hablar. Para hacer estas ponencias que ellos presentaron, hubo que leer, hubo que trasnocharse, hubo que mirar, hubo que estudiar. Es duro decir al que no ha investigado no tiene derecho a hablar, es duro, es casi antidemocrático, pero es cierto, y toca hacerlo, toca reflexionar, toca investigar y hacer ponencias como esas que usted trae. Los doy por favor al doctor que recuerda las ponencias de cada uno, para reponer la calle. Yo aquí tengo la firma y realmente no sé si ahora o después, pero un aplauso para aquí ante mi colega, yo lo felicito como sociólogo y como abogado por esa capacidad pedagógica e interpretativa desde el punto de vista de la sociología, que hizo una exposición muy lúcida y muy brillante. Muchas gracias.